¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Cristian Salazar y nuevamente nos encontramos en esta entrevista a fondo, en esta oportunidad con una invitada bastante particular, ya que es abogada académica, directora de la División de Cultura del Ministerio de Educación, ahora actualmente Consejo de la Cultura. Fue presidenta también del CNTV, también estuvo a cargo de la División de Educación Superior del Mineduc, embajadora, vocera de gobierno y actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad de las Américas. Me refiero a Pilar Almanet. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, Aston. Bueno, un currículum bastante extenso. Sí, porque en el ámbito gubernamental, pero que estoy viejita ya. He ido acumulando años. Eso es cierto, sí. Pilar, quiero comenzar preguntándote sobre la Universidad de las Américas, en tu calidad de vicerrectora académica. Muchos han hablado sobre el lucro de la educación, ha estado en el tapete en los últimos años, principalmente con las instituciones privadas. ¿En qué condición se encuentra la Universidad de las Américas y cómo toman estas críticas? A ver, nosotros las tomamos pidiendo, y yo en eso estoy muy de acuerdo con el ministro Bayer, que lo señalaba hoy día en una entrevista en un diario, que es imprescindible crear la Superintendencia de Educación Superior, porque nosotros podemos decir 1000 veces que los recursos de la UTLA se invierten en la UTLA, pero mientras no venga un ente externo que dé fe de ello, nadie nos va a creer. En consecuencia, nosotros somos abiertamente partidarios de la creación de una superintendencia de educación superior, pero al mismo tiempo, y nos alegra que el ministro haya dicho que pretende ponerle urgencia a esa ley después de que se discuta la ley de presupuesto, lo que significa que ahora en noviembre estaríamos en ese momento. Pero entre tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar todos los días para darles una educación de calidad a nuestros alumnos. Nosotros tenemos 30.000 alumnos. De esos, casi la mitad son adultos que trabajan, que tienen una posición crítica adulta y que sienten que la universidad les entrega los estudios que ellos están buscando. De manera que mientras no se crea una superintendencia, lo único que podemos hacer es trabajar por tener una universidad cada día mejor. Justamente le quería preguntar por este sistema de educación vespertino. Se ha demostrado bastante interés, no solamente por adultos, sino que también me imagino que por gente joven. Es bien curioso porque el Executive, que es un programa que tiene clases los 2 días a la semana, en la tarde, en horario vespertino, y el sábado, es elegido en general por adultos mayores de 25 años y cuya particularidad es que tienen más de 2 hijos. ¿Ah? El vespertino, que es un programa tradicional que tiene clases todos los días en la tarde, es elegido por personas adultas que tienen un hijo, que trabajan, o jóvenes que o trabajan o bien en sus hogares. Es más sencillo para ellos estudiar de día porque la casa está más vacía, porque son familias que tienen espacios comunes más pequeños, y se van a la universidad en la tarde cuando está toda la familia en la casa, y así pueden tener mayor libertad y tiempo y silencio para estudiar. De manera que el vespertino es un segmento que de alguna manera junta a estos 3 tipos de personas, y por eso tiene una particularidad y ha crecido tanto. El horario vespertino ha crecido mucho en la UTLA. Claro, y esto también puede estar relacionado con la necesidad de estudiar. Hay mucha gente que tiene su cuarto medio, que tiene estudios incompletos y que los quiere sacar finalmente en lo que son carreras de pregrado. A ver, yo creo que lo más importante es que las personas que quieran continuar su educación en cualquier momento de su vida, porque se dan cuenta, como nos hemos dado cuenta todos, que el estudio es un elemento fundamental para tener un progreso económico, personal, y para tener un mejor proyecto de vida. Ahora, si eso significa que hay que sacar la licencia media, no es tan difícil sacar la licencia media. Se saca la licencia media, inmediatamente se puede continuar estudios en educación superior. Muchos estudiantes que vienen con nosotros hacen primero una carrera técnica, 2 años, salen, trabajan, se generan un ingreso y vuelven a la universidad a continuar estudios superiores, profesionales o universitarios. Pero yo creo que aquí lo que nosotros hacemos como universidad es acompañar el proyecto de vida de los chilenos, ya sea el joven que sale de la universidad y el adulto que trabaja en distintos momentos de su vida laboral. Siguiendo con el tema de la Universidad de las Américas, se ha desarrollado un plan estratégico de desarrollo que viene desde el año 2009 y que estaría culminando ahora este año. ¿Cómo ha sido este proceso y cuáles son los resultados que ha tenido? A ver, yo creo que nuestra sede Viña del Mar, yo creo que es el ejemplo más palpable de este desarrollo estratégico, que tiene que ver principalmente con mejorar la calidad académica,
Nosotros hicimos un cambio en el modelo educativo, de manera de focalizarnos básicamente en el estudiante, en lo que el estudiante necesita para aprender, más que en enseñarle cosas, porque finalmente si la persona que inicia una carrera universitaria no estudia, no lo va a lograr. Esto no se hace por sentarse en un banco. De manera que nosotros tenemos que entregarle todas las herramientas al estudiante para que pueda aprender los contenidos fundamentales que lo conviertan en un profesional y se pueda parar como un profesional competente en el mundo laboral. Ese es el proyecto estratégico que hicimos de manera de generar un modelo educativo que hiciera sentido para la UTLA. Al mismo tiempo hemos ido mejorando todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura. Viña se está trasladando a un nuevo campus, estamos mejorando claramente el servicio para nuestros estudiantes, porque claramente hay dos elementos. O sea, hay una parte que tiene que ver con lo académico, lo entregan los profesores, pero tiene que ver con un servicio adecuado, una biblioteca que funciona, el casino que funciona, cultura que funciona, y todos esos elementos están formando parte del proyecto estratégico, que significa darle la mejor calidad posible a nuestros estudiantes. Ese es el compromiso. ¿Están viendo los estudiantes en estos años? Yo creo que lo perciben los estudiantes, y un ejemplo clarísimo es que nosotros hemos tenido 5 procesos de acreditación de las carreras de pedagogía en los últimos 6 meses. Y en la mayor parte de las carreras hemos tenido saltos de acreditación pasando de 2 a 4 años. En el caso, por ejemplo, de pedagogía en educación física, nosotros tenemos la facultad de educación física más grande de Chile, y así nos permitieron saltar 2 años de acreditación, porque bueno, finalmente este es un trabajo silencioso, pero empieza a notarse, porque los alumnos están más contentos, en la acreditación nos empieza a ir mejor, los profesores se ponen la camiseta de la UTLA, y yo creo que si uno pudiera decir cuál es el sello actual de la UTLA, es que desde el rector hasta el estudiante, pasando por el personal administrativo y todos nuestros profesores, el discurso es el mismo. Y eso es bien importante reconocerlo. Todo el mundo entiende qué es lo que es la UTLA, qué somos y qué es lo que queremos como contribución a la sociedad chilena. Eso es sumamente en una institución de educación superior. Pilar, pasando a temas ya más generales, lo estábamos comentando al comienzo. Durante los últimos años se generó toda una suerte de especulaciones y críticas también a las instituciones de educación superior, principalmente privadas, sobre el tema del lucro. Se lo pregunto como ex jefa de la División Superior del Mineduc. Este tema ha estado siempre. ¿Por qué cree que ahora está en la palestra este tema del lucro y por qué es tan cuestionado? Yo creo que aquí hay un debate que tiene mucho más de ideológico que de real. Y lleva mucho tiempo. Es un debate histórico que tiene que ver que si una actividad, por ser una actividad que genera un bien público como es la educación, puede generar lucro. Con la salud, por ejemplo, no ha habido tanta discusión. Todo el mundo sabe que las ISAPRES son entidades con fin de lucro. Con la previsión no ha habido problema, porque las AFP son entidades con fin de lucro. Exacto. Y respecto a la educación se ha producido esta especie de caso donde ahí sí que no. La pregunta que yo me haría es si no ha llegado el momento de distinguir no tanto entre universidades privadas o públicas, que tiene que ver con el momento en que fueron creadas, sino que tiene que ver con los objetivos que cada institución cumple en un sistema. Yo creo que en Chile, como en prácticamente todos los países del mundo desarrollado, no hay un solo tipo de institución de educación superior. Hay varios distintos. Y yo creo que en Chile ese debate no ha existido de manera de tomar decisiones de país que sean relevantes para el progreso de Chile. La principal es: invirtamos en las universidades más complejas para tener a lo menos una o dos, ojalá, en el ranking de las mejores universidades, si no del mundo, de América Latina. Claro. Nosotros decimos, nos hacemos muy satisfechos porque hay una universidad u otra que tiene una línea de publicaciones importante, pero no están en ninguna de las categorías.
como universidades importantes, en circunstancias que Chile fue un faro de educación superior históricamente. Pero para eso hay que apostar por 2 o por 3. Y yo creo que eso no lo hemos hecho porque la verdad es que debiéramos realmente invertir significativamente en un par de universidades que sean faro del resto. Después hay universidades regionales que cumplen una función central. O sea, el sistema de educación superior de Valparaíso, de la macroregión de Valparaíso, no sería lo mismo si no fuera por sus universidades. Yo creo que el motor del desarrollo de la quinta región, después de la debacle de la industrialización, la quiebra de grandes empresas de la región de Valparaíso, yo diría que la educación ha sido un motor de desarrollo para esta región. Esas universidades merecen un trato especial. Y nosotros somos una universidad docente cuyo objetivo fundamental es formar profesionales. Son no privadas o públicas, con lucro o sin lucro, son entidades de carácter distinto porque las necesidades que enfrenta la sociedad respecto de las instituciones de educación superior exigen una diversificación de instituciones. De manera que yo creo que ahí hay un debate pendiente. Y yo siempre decía, y hay amigos míos que todavía lo recuerdan, que yo decía que en Chile hay universidades complejas y otras acomplejadas. La verdad es que hay que asumir que no podemos tener en un país de 17 millones de habitantes más de 2 universidades de nivel mundial. Y ahí hay que, como lo ha hecho por lo demás Nueva Zelanda, como lo hizo de alguna manera Australia, o sea, en Estados Unidos las universidades primero son privadas, las mejores universidades del mundo. O sea, ese es un mito y yo creo que tiene que ver más con ese aspecto. Ahora, lo que está detrás, y yo eso sí que lo comparto 100 por 1000, es que estudiar en una universidad hoy día implica una carga muy alta para la familia. Por eso todos los caminos que vayan a mejorar las tasas de interés de los sistemas de crédito, a mejorar las becas, a cortar las carreras, a bajar al máximo la tasa de repitencia y favorecer la retención, todos caminos que nosotros estamos abordando en la UTLA y que es posible hacer. La promesa es, la carrera dura 5 años, usted tiene 5 asignaturas por año, usted es capaz de sacar la carrera en 5 años o en 4, no en 7 ni en 8. De manera que yo creo que esos son los caminos para que una persona que recibió una educación superior de calidad, pagando a una tasa de interés razonable, pueda cubrir el crédito y ayudar a las generaciones que vienen a futuro. Y en la medida que seamos un país más rico, habrá más gratuidad para los primeros, segundo, tercero y cuarto quintil, ojalá. Claro, justamente le quería preguntar ese tema de la gratuidad. Bueno, estos 2 últimos años, los 3 últimos años han sido de bastante efervescencia social, principalmente en el ámbito estudiantil. Y una de las demandas que tienen los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, es la gratuidad de la educación superior. ¿Usted cree que eso es posible? A ver, yo creo que no hay nada gratis. La pregunta es quién lo paga. ¿Ya? Uno siempre dice en el Estado. Claro, el Estado, ¿no es cierto? Pero el Estado somos nosotros las personas que pagamos impuestos. Entonces el punto de fondo es decir, ¿cuánto estamos dispuestos todos los chilenos a pagar en impuestos para que la educación superior sea gratis? Por otra parte, y yo no soy partidaria de la educación gratis porque esta es una sociedad muy desigual, donde la proporción más alta de las personas que llegan a la educación superior provienen de los sectores más acomodados. La educación gratuita favorecería básicamente a los sectores más acomodados. Por eso yo soy mucho más partidaria de un sistema con un arancel razonable que paguen los que pueden pagar y sistemas de crédito y becas para apoyar a los que no pueden pagar. Una beca del 100% del arancel es gratuidad, pero está focalizada en aquella persona que por sus méritos académicos o por su situación socioeconómica merece que se le apoye. Pero yo no creo en una gratuidad como un slogan, porque claramente cuando uno tiene que el 80-85% de las personas de mayores ingresos en este país van a la educación superior y en cambio el 20 o el 15% del quintil más modesto si usted dice que la educación superior tiene que ser gratis, va a favorecer necesariamente a los sectores más acomodados. Entonces vamos a tener una discusión de decir, prefiero que no paguen la educación superior pero aumentarle los impuestos. Usted ve lo que cuesta cada reforma tributaria. Las reformas tributarias son complicadas. Hicimos una reforma recién que yo la llamo una mini reforma y ese dinero no da para nada para la gratuidad de la educación superior. Entonces creo que
para progresar tenemos que dejar un poco detrás los slogans y poder empezar a trabajar para formar consenso en los pasos que sí requerimos. Porque lo que es más importante es que mientras nosotros discutimos hay cosas que tenemos que hacer y que no se están haciendo. Y eso es lo más importante. Ahora, desde el punto de vista de haber pasado por distintas instituciones públicas, ¿cómo calificaría la forma en la que el Ministerio de Educación o el Gobierno se ha hecho cargo del tema de la educación en general, tanto universitaria como secundaria, durante estos años donde ha habido bastante revuelo, bastante efervescencia, más tenemos marchas todos los años? A ver, yo creo que es bien importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación no es fácil. Es un ministerio muy complejo por una muy sencilla razón, porque es la institución respecto a la cual se hacen una serie de demandas, pero resulta que no tiene ni colegios, ni universidades, ni centros de formación técnica. Lo único que tiene es un presupuesto de la nación que está determinado además a glosa por glosa cómo se gasta. De manera que es un ministerio sin poder. Eso yo lo digo con toda claridad, un ministerio completamente sin poder. Todo depende, se le ha atribuido al Ministerio de Educación un rol de faro para definir el marco en el cual el Estado quiere encaminar la educación. Y yo creo que ha habido momentos buenos y malos. Yo tengo una muy buena opinión del ministro Beyer y yo creo que él está haciendo un gran trabajo. Lamentablemente llegó más bien tarde. Claro. Pero yo creo que las cosas que están haciendo van en la dirección correcta. La superintendencia va en la dirección correcta, el mejoramiento del CAE va en la dirección correcta, porque era injusto que los alumnos del sistema privado y público con CAE pagaran una tasa de interés que es distinta a la del crédito solidario. Yo creo que esos elementos son elementos que van en la dirección correcta. Su propuesta de reducir la duración de las carreras va en la dirección correcta. Creo, ojalá, que podamos usar este tiempo que queda de gobierno para que el ministro lleve el máximo de sus tareas adelante. Yo al menos cuenta con mi total respaldo en estas medidas. Creo que van en la dirección correcta. Ahora, yo creo sinceramente que debiera haber un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y un Ministerio de Educación, porque el problema mayor es que los problemas son muy distintos. La agenda de educación general, educación básica y educación preescolar es gigantesca. Y la educación superior siempre es tratada en forma espasmódica. O sea, se ocupan de ella cuando hay presión pública, pero en general el eje está puesto en la educación general y es muy importante que lo sea. Porque claramente es ahí donde se juega la calidad de nuestra educación. Se juega principalmente en la educación básica, media y preescolar. Ahora, un punto que tocó recientemente es la duración de las carreras de pregrado en nuestro país. Usted realizó críticas de que las encontraba muy extensas. ¿Cuál sería la duración ideal para las carreras de pregrado? Bueno, en el caso europeo, las carreras duran, los pregrados, o sea, lo que se llama la primera fase, dura 3-4 años como máximo. Después hay 2 para el máster, 2 para el doctorado. Nosotros tenemos 5, 7, 8 para el primer nivel. Claro. Ahora, ¿por qué pasa eso? Hay una serie de razones. Básicamente porque existe una especie como de consenso a nivel del sistema universitario que, dado que el sistema de educación general es tan malo, los alumnos llegan tan mal preparados que nosotros necesitamos 2 años para hacer el trabajo que debieron haber hecho en el colegio. Esa es la primera razón. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que para la educación general chilena capacita a nuestros alumnos, y así lo dice la ley, habilita a nuestros alumnos para seguir educación superior. Ahora, además, las carreras que fijan la norma, las más largas, que son básicamente las ingenierías, el problema que tienen es que nunca han calculado efectivamente el tiempo que los estudiantes se tardan en hacer lo que los profesores quieren que hagan. La carga de trabajo es absolutamente descomunal. Si bien es cierto, son sumamente selectivas al momento de la PSU, si usted va a cualquier facultad de ingeniería, en cualquiera de las universidades tradicionales, se va a encontrar que las salas de primer año son para 200, 300 alumnos y las salas para tercero y cuarto ya son para 40. Se reduce bastante. ¿Por qué? Porque filtran. Entonces, o bien hacen una prueba de ingreso más exigente para que todos los que entran les vaya bien, o bien digan declaradamente que el primer ciclo es un ciclo de selección.
Entonces creo que hay demasiadas cosas jugando ahí, y aparte yo creo también que como los profesores, es muy difícil decirle a un profesor que su asignatura ya no es tan importante, porque el profesor es director del departamento, tiene un montón de personas que votan por él, etcétera, etcétera. Finalmente, en vez de arreglar el currículum y sacar lo que está de más, le van poniendo como arbolito de Pascua. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente nosotros mandamos muchas veces alumnos nuestros, graduados de ingeniería civil, en Chile los mandamos a hacer un máster a Estados Unidos y la verdad no aprenden nada, porque el máster equivale a los dos últimos años de ingeniería en Chile. Eso es absurdo, porque lo que queremos es formar ingenieros para el mercado laboral. Claro. ¿Ya? Ahora, es verdad que uno debe tener algunas universidades que forman a personas que se van a dedicar a las ciencias de la ingeniería, pero por favor, seamos serios, eso el mercado laboral para esos ingenieros es para una élite intelectual que ojalá se forme en el máster y no en el pregrado. Lo que digo yo es que está todo confundido, porque claramente además nos dejamos llevar por el sello que dan unas universidades que son súper selectivas, súper exigentes, y eso ordena al resto. Una vez más decir, hay distintas categorías de universidades y es importante reconocerlas, no en términos de calidad. No hay universidades buenas, malas y mediocres. No, hay universidades distintas. Hay unas que son muy buenas. Cada una tiene que ser buena en el nivel que ocupa. No hay universidades complejas que hacen investigación en todos los ciencias. Esas son las buenas, no. Esas son las buenas de investigación. Hay universidades de docencia que imparten docencia de pregrado de calidad y son buenas en eso. De eso se trata. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo y hay una pregunta que tengo que hacer respecto a la situación que se está registrando con la Universidad del Mar. ¿Qué le parece toda esta situación que se ha generado? Por un lado, filtración de documentos a los medios de comunicación avisando el cierre de esta universidad, una notificación que según la Junta Directiva aún no llega a manos de ellos, los estudiantes preocupados porque no saben qué va a pasar con su futuro educacional, en el fondo no saben si van a poder continuar con los estudios ahí, quién se va a hacer cargo de esto. ¿Qué le parece toda esta situación que se ha generado? A ver, yo creo que es lamentable porque creo que es un proceso que el Ministerio tiene pleno derecho a inaugurar a cursar un expediente de cierre si estima que se ha violado los estatutos o se ha violado la ley. Yo en eso creo que el ministro tiene plena capacidad y tiene facultades para hacerlo, y está bien que lo haga si hay alguna duda al respecto. El problema que tiene acá es que desde el principio hay que pensar en los 18.000 estudiantes. Desde el principio. Si uno va a anunciar que ha iniciado un proceso de cierre, eso tiene que ir unido a un proyecto o un programa para el manejo de los 18.000 estudiantes que van a quedar, ya sea, o ¿cuál es el proyecto de cierre que tenemos? ¿Es un proyecto de cierre programado? ¿Vamos a permitir que terminen? ¿Vamos a apoyar a esa universidad para que termine bien? ¿Vamos a aceptar nueva matrícula? Lo que no puede suceder es esta indefensión. La indefensión en que están hoy día los alumnos de la Universidad del Mar es muy grave. ¿Por qué? Porque el problema mayor es que como hay una crisis de credibilidad en esa institución, claro, lo que no está llegando son los profesores. Porque los profesores dicen, yo no voy a seguir haciendo clase ahí porque no pagan. O sea, hay que darle certeza lo antes posible de cuál va a ser la situación que va a enfrentar la universidad. Si la van a cerrar, el Consejo de Educación tiene que hacer un proyecto de cierre, y lo más importante, es el Ministerio de Educación el responsable de la reubicación de esos estudiantes, y es muy, muy significativo que apoye a los estudiantes para que tomen las mejores decisiones posibles. Claro, bueno, una medida que hasta el momento todavía no se conoce, aún está ahí en el ámbito de la especulación. Pilar, te agradezco mucho por acompañarnos en esta entrevista, y por supuesto a usted, como siempre, lo dejamos invitado a que continúe en la sintonía de Quinta Visión.